Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro directo de todos los viernes. El día de hoy vamos a hablar de las habilidades de interacción y comunicación. Vamos a esperar un momentico a que las demás personas se conecten. A ver, ¿quién llegó por ahí? No me está mostrando las conexiones, no sé por qué. Hola Raúl, ¿cómo vas? Hola a todos los que van entrando, muchísimas gracias por venir. Nuestra cita de todos los viernes. No sé si me están escuchando, hoy empecé desde el celular, desde el principio, a ver cómo nos va con el internet. ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Qué tal va la cuarentena? El día de hoy es el día de los profesores. Un feliz día a todos los profes, a todos los que ejercen su labor docente, a todos los licenciados, a todos los que nos enseñan un montón de cosas. Es un día súper especial, espero que los hayan celebrado un montón, así sea pues de manera virtual. Hola Ángela, ¿cómo vas? Gracias por venir. Estamos dando un poquito más de tiempo para que la gente se siga conectando. Voy a compartir el en vivo en la página de IMIS. Pues la idea es que hoy hablemos un poquito de habilidades de interacción y de comunicación. Hola Laura. Pues que fue una de las sugerencias para, para el live de hoy. Listo, me escucho bien, súper. Eh, ya tengo el tema también del live de la otra semana. La otra semana va a ser nuevamente un taller interactivo. Vamos a hacer un taller de cerebros. Súper genial. Vamos a mirar algunas actividades para que hablemos un poquito más del cerebro, para que conozcamos más al cerebro. Como de costumbre, siempre que voy a hablar del cerebro se me pierde mi modelo del cerebro. Por ahí estará. Entonces, sí, la idea es como que intercalemos también en estas actividades como un live de preguntas y respuestas, de algún tema, de inquietudes que tengan, de curiosidades. Y el siguiente que sea algo más práctico, que nos sirva. Entonces, se me ocurrió, o pues la sugerencia también que nos llegó y que se nos ocurrió, es vamos a hacer una actividad sobre el cerebro. Vamos a aprender, o sea, para grandes y para niños. Esta semana, de hecho, precisamente, de ahí surgió la idea, estuve en una clase virtual de neurociencia básica, donde hablamos de pues las partes del sistema nervioso central, un poquito del sistema nervioso periférico, pero pues eso en realidad no, no se tocó mucho. Los lóbulos del cerebro. Los talleres son muy chéveres y a mí también me gustan mucho los talleres, aunque estos temas también me gustan. Eh, y pues nada, digamos que esa clase como de neurociencia básica me devolvió como unos 15 años más o menos en el tiempo. Pero igual siempre es bueno como retomar esas cositas básicas, y divertirnos un montón. Yo soy de las que pienso que hay que empezar a hablarle a los niños sobre el cerebro desde muy chiquitos, porque es que entre más conozcamos cómo funciona el cerebro, pues muchísimo mejor. De hecho,
esta mañana me apareció en los recuerdos de Facebook un estado sobre cómo, bueno, listo, uno empieza a aprender sobre el cerebro y resulta que cuando uno aprende sobre su propio cerebro, pues uno no se entiende aprendiendo sobre el cerebro. Es como la ironía del asunto, pero sí, el caso es que la otra semana tenemos nuevamente taller, vamos a hacer actividades y juegos con el cerebro para que todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, aprendamos y volvamos a ver ciertas cositas sobre el cerebro. Y nuevamente un feliz día para todos los profes, aprovechando que mi mamá me está viendo y mi mamá es profe también. Entonces, pues no voy a dejar pasar el día sin felicitarla. Y a todos los profes pues que nos acompañan y que nos ven en esto, ya sea en el live o que nos comentan después pues cuando el video se publica. Yo dije que iba a hacer la publicación en la página y nada, me engomé hablando del cerebro y se me olvidó. Ustedes comprenderán ya la memoria. Y hablando de la memoria, esta semana en Neuro en un Minuto va a hacerles como el resumen de la semana mientras se conecta más gente. Esta semana en Neuro en un Minuto empezó nuestro equipo de neuropsicología a hablar sobre las funciones cognitivas y sobre las alteraciones que se pueden presentar. Entonces, pues esta semana salió el lunes, salió el video sobre funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que organizan y coordinan todas las funciones del cerebro. Son las que nos permiten hacer planes, determinar estrategias y pues que logremos las metas que nos planteamos. Y el día miércoles salió el primer video sobre alteraciones en funciones cognitivas. Esto es como una temporada que vamos a empezar en Neuro en un Minuto. Entonces, pues en el video del miércoles dieron como una presentación muy general de qué son las funciones cognitivas y cómo se pueden alterar. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar de una función cognitiva para cada video. Entonces, pues, ya que por mi pérdida de memoria, de hecho me hizo acordarme de eso, porque una de las alteraciones, lo siento, estoy hablando en letra cursiva, que vamos a mirar pues qué pasa cuando la memoria se empieza a alterar, qué pasa cuando la atención se empieza a alterar, o sea, todo lo que ya hemos visto de diferentes funciones que ya pues se ha trabajado. Si no se han visto los videos de Neuro en un Minuto, pues que están esperando, vayan a nuestro canal de YouTube. La verdad es que el esfuerzo que está haciendo nuestro equipo de neuropsicología para hacer esos videos pues es gigante. Y la idea es que, pues como les decía la semana pasada, que todos puedan como aprender o acceder más fácilmente a todo lo que tiene que ver con el conocimiento de neurociencia. Pues nosotros sabemos que a veces esa parte es como, no sé, como un poquito al margen. Y por eso fue que crearon ellas Neuro en un Minuto. Entonces, pues sí, la idea es que podamos empezar a hablar como de qué pasa cuando las funciones cognitivas se alteran, qué puede suceder, cómo se diagnostica, cómo se maneja. A veces, por ejemplo, la memoria se puede alterar por muchas razones. Se puede alterar por un proceso de estrés, se puede alterar, no sé, por un proceso emocional. Se puede alterar, por ejemplo, como en mi caso, que estoy intentando como publicar y compartir y hablar y no perder el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, pues por eso es importante que hablemos de esas cosas, porque a veces podemos pensar, no sé, que de pronto tenemos alguna dificultad muy grave de memoria. De hecho, en nuestras consultas, pues, de la queja, de los motivos de asistencia a evaluación neuropsicológica más frecuentes es la queja de memoria. Nos dice Ángela que ella quería chismosear el canal, pero se le olvidó. Eso sucede. Entonces, pues nada, anótalo por ahí para que no se te vuelva a olvidar. Entonces, por eso es importante que
pues podamos aprender para que mirar, o sea, hasta qué punto es normal que a uno se le olviden ciertas cosas, por ejemplo, o hasta qué punto es normal que uno sea disperso. Esta semana, de hecho, estaba conversando con una de mis profes favoritas de todo el mundo. Ella se llama Daisy y es una profe divina, supremamente pila. Y estábamos hablando del término de hiperactividad, de cómo a veces como que tendemos a abusar mucho de ese término y terminamos llamando a todos los niños hiperactivos cuando no lo son, o pensamos también que la hiperactividad siempre es un trastorno, y no pues unos niveles altos de inquietud. Entonces, pues por eso creo que es importante que estas cositas de Neuro en un Minuto se sigan trabajando. Eventualmente en algún video pues vamos a hablar de los trastornos de atención para que podamos pues distinguir bien el asunto. Y pues yo creo que ya es como hora de ir comenzando con nuestro tema de hoy, que es el tema de las habilidades de interacción y comunicación. ¿Por qué surge este tema? El tema surge pues por la dificultad que estamos experimentando en estos momentos al estar en cuarentena. La recomendación, una de las recomendaciones pues para evitar que se disperse el virus, el COVID-19, es mantener la distancia social, el distanciamiento. Y pues eso hace que, por ejemplo, para el caso de los niños, una de las preocupaciones, pues para los adultos también, pero como los chiquitos están en proceso de crecimiento y de desarrollo, pues una de las preocupaciones es que este distanciamiento haga que empiecen a tener pues problemas de interacción con sus compañeritos, pues porque se pierde toda la oportunidad de interactuar. Entonces, pues la idea del día de hoy es que hablemos de cuáles son estas habilidades desde el área de terapia ocupacional. Eh, Voy a hablar un poquito del aporte y el manejo que tienen en cuenta psicología y fonoaudiología o terapia del lenguaje, lógicamente. Eh, pero pues les voy a contar un poquito más sobre como el enfoque pues desde mi área, que es lo que yo sé hacer. La idea es que siempre pues uno puede como enriquecerse del trabajo que hacen todo el equipo interdisciplinario. Entonces digamos por ejemplo pues cuando estamos aquí conversando, se conectan profes, se conectan psicólogas, entonces pues eso enriquece mucho la charla. Eh, Hay que tener en cuenta también que digamos que todos los seres humanos vivimos siempre en proceso de desarrollo. Nuestro cerebro sigue cambiando con la edad, entonces pues muchas de las cosas que hablemos aquí ahorita pues nos puede servir a los adultos pues que igual también estamos en cuarentena y que también estamos perdiendo ese estímulo social. Entonces lo que sucede es que de pronto nos estamos enfocando mucho en lo que es la pérdida del contacto físico, por llamarlo de alguna manera. Eh, digamos que sí es muy importante y sí es necesario, pero desde terapia ocupacional, cuando hablamos de habilidades de interacción y de comunicación, no nos enfocamos solamente en la interacción uno a uno en tiempo real y en presente, sino que hablamos de tres componentes. Entonces la idea es que, creo que digo mucho la idea, ¿no? Muletillas que uno tiene al hablar. El punto es identificar cuáles son esos tres componentes, identificar estrategias y pues hablar de qué manera o con qué actividades, porque pues recordemos que terapia ocupacional se basa en la actividad como medio de intervención. Entonces, cómo a través de las actividades podemos estimular esos tres componentes que tienen las destrezas de interacción y de comunicación. Entonces, pues en primer lugar, aclarar que cuando hablamos de interacción y comunicación, estamos hablando de aquellas habilidades que me permiten a mí expresar mis propias intenciones, mis propias necesidades. Cuando yo expreso mis necesidades, mis emociones, mis intenciones,
Eso hace que al yo interactuar con la otra persona deba coordinar mi conducta social. Es decir, uno no se comporta de manera aleatoria, sino que a través del desarrollo de estas destrezas, pues uno coordina cómo me comporto, cómo interactúo, qué conducta tengo cuando estoy en un ambiente social. Es completamente diferente la conducta que pueden tener, por ejemplo, los niños en su casa a los niños en el colegio, porque el ambiente social es diferente. Nosotros somos diferentes cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos en una salida laboral, a cuando estamos en una salida familiar. Entonces, mis habilidades de interacción y de comunicación van a hacer que yo me adapte y que dependiendo del entorno, dependiendo de lo que me pidan los demás, yo pueda comportarme adecuadamente y funcionalmente. Pero todo parte de uno mismo, todo parte del yo. Parte de la necesidad que tenemos de saber expresarnos, de aprender a decir qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos. Eso es una habilidad, como cualquier otro tipo de habilidad que tenga nuestro cerebro, por lo tanto es susceptible de ser entrenada. A través de la práctica uno puede desarrollar y puede mejorar sus habilidades de interacción y de comunicación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos en cuenta tres partes. Por eso yo les comentaba que la cuarentena como tal afecta una de esas tres habilidades, que es la parte de corporalidad. Pues sobre todo, por ejemplo, en el caso de las personas que están pasando cuarentena solitos o en el caso de las familias donde los niños son hijos únicos. Entonces, pues esa parte de corporalidad, de interacción con el otro a través de mi cuerpo, pues está quedando ausente. La segunda parte habla de intercambiar la información, cómo yo puedo expresar mis necesidades y mis intenciones y cómo el otro me retroalimenta. Y la tercera parte del tercer componente de estas habilidades son las relaciones personales. Cuando yo ya tuve un acercamiento físico con el otro, que en este caso pues va a ser un acercamiento virtual, cuando yo ya intercambié información de manera progresiva con otra persona, pues yo establezco una relación. ¿A qué se refiere la corporalidad? La corporalidad involucra tanto el lenguaje no verbal, el contacto visual, los gestos que uno hace al comunicarse y la forma en que nuestro cuerpo se adapta a la comunicación con el otro. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, les decía que iba a ir como metiendo cositas, metiendo pequeños tips del apoyo que dan otras profesiones. Y eso es, por ejemplo, lo que manejan desde el área de psicología cuando se trabajan técnicas de comunicación no verbal. También, por ejemplo, es el entrenamiento que se trabaja con los niños que tienen algún trastorno del espectro autista, ya sea un autismo típico, un autismo atípico, un síndrome de Asperger. Digamos que en estos casos algunas de las habilidades que se ven más afectadas son precisamente las de comunicación e interacción. Entonces, pues generalmente uno hace entrenamiento para manejar el contacto visual, porque pues muchas veces no hay contacto visual. El contacto visual pues de hecho es como uno de los síntomas que se manejan dentro del diagnóstico. Y toda esta parte corporal de respetar el espacio del otro, es decir, yo con mi cuerpo. Y de hecho esto es un beneficio de la cuarentena, porque la cuarentena nos está exigiendo ser conscientes de nuestro cuerpo, del espacio que manejamos alrededor, para no invadir el espacio de otra persona. Esto lo aprendemos desde muy pequeños. Los chiquitos, por ejemplo, cuando son muy pequeños, a ellos les gusta mucho como, son muy dados como al abrazo y no saben colocar como el límite entre cuándo está bien abrazar a una persona y cuándo no. Entonces, por ejemplo, he tenido casos de niños que me cuentan las mamitas, no, alguien los saluda en el centro comercial o haciendo la fila o algo y el niño de una vez
se le lanza a la persona y establece como una relación. Y es completamente normal porque lo que les decía, nosotros estas habilidades no nacemos con ellas, las tenemos que desarrollar. Quiere decir que los papás, desde la más temprana infancia, tenemos que empezar a enseñarles a los niños cómo manejar esa corporalidad. Como no está bien, por ejemplo, que si estamos haciendo visita, estemos, por ejemplo, encima de la otra persona, cómo debemos manejar la distancia. Entonces, pues lo que les decía es el beneficio de la cuarentena. Nos está haciendo pensar en el otro, en el cuerpo del otro y en el cuerpo de uno mismo, que uno como que no se deje invadir de otra persona. La parte de gesticular, la parte de organizar el cuerpo, todo eso hace parte de la interacción corporal. En estos momentos, debido a la cuarentena, pues esa corporalidad está siendo afectada. Sin embargo, en casita, a través de juegos, por ejemplo, como el juego de Twister, podemos estimular esa corporalidad a través de juegos, por ejemplo, como Simon dice, a través de actividades como manejar posturas de yoga, a través de, bueno, ya les dije el juego del Twister. Si tenemos en casa consolas, por ejemplo, con el juego, con el Wii o con el juego con la PlayStation, pues que tienen los aditamentos corporales para el movimiento, el detector de movimiento, podemos empezar a manejar esa conciencia del cuerpo, enseñándole a los niños también a poner límites, como nuestro cuerpo es de cada uno y cómo debemos cuidarlo. Y no debemos pues ni agredir al otro, ni dejar que el otro nos agreda físicamente. Entonces, pues si no tenemos más niños en casa, lo podemos hacer desde el modelo o desde el ejemplo que establecen mamá y papá con respecto a sus propios cuerpos. Es como una de las estrategias que podemos utilizar para trabajar corporalidad. En niños más grandes podemos hacer juegos de tipo dramático, donde tengamos que representar, por ejemplo, este juego se me escapa el nombre, pero mímica, hacer los juegos de mímica donde a través del cuerpo podamos desarrollar esa conciencia y de esa corporalidad, cómo utilizamos el cuerpo en nuestras actividades cotidianas. La segunda parte, que es la parte de intercambiar información, el componente básico para que uno pueda intercambiar información se refiere a los procesos de articulación y de habla. Entonces, en esta parte es donde entra el apoyo de fonoaudiología. Es muy importante que en todos los procesos de los chequeos de crecimiento y desarrollo de los niños, y también pues hablando mucho con los profes, que ellos pues también saben de esta parte de desarrollo del lenguaje, podamos identificar en qué momento los niños no articulan, no hablan, no se expresan claramente de acuerdo a su edad. Por ejemplo, hay sonidos como la R y la R, que son los últimos en integrarse y que se integran entre los 5 y los 6 años tardíos. Mientras que hay sonidos como los bilabiales, como la M, que son de los primeros que se integra. Entonces, por ejemplo, un niño de 3 años que no se le entienda clarito la R, pues no generaría ningún problema. Pero si no se le entiende la M, sí puede ser un índice de que necesitamos estimular más esa parte de habla. Eh, el lenguaje modela nuestra conducta. Nosotros a través del lenguaje podemos comportarnos, podemos aprender a comportarnos. ¿Por qué? Porque primero, antes de que podamos hablar, la única herramienta que tienen los niños para comunicarse es a través del llanto o a través de la risa. Entonces, cuando somos muy chiquitos, pues los bebés se comunican a través del llanto y las mamitas aprenden cuando es llanto porque necesitamos cambio de pañal o llanto porque es llanto de hambre o llanto por los gases. Entonces ese es como el único medio de comunicación que tenemos en esos momentos, pero pues eso se va desarrollando con la edad. Cuando los niños llegan a su preescolar o a su párvulos a los 2 años, pues ya deben empezar a manejar un mínimo de palabras y una comprensión de instrucciones pues muy sencilla para que puedan desempeñarse en el jardín.
Ahorita que estamos en casa, tenemos que seguir reforzando el uso del lenguaje para expresarnos, no a los niños más pequeños, no creerles con el dedito, darles o exigirles que se comuniquen. Si nos estamos dando cuenta que hay unas dificultades en el lenguaje, lo que les decía, buscar el apoyo de fonoaudiología, que es la profesión encargada de esta parte. Y si son más grandes, empieza otro componente adicional, que no es solamente decir o hablar, sino expresar mis emociones, expresar lo que yo quiero. Con los niños más grandecitos, de 6 años en adelante, cuando ya podemos hablar de procesos de atención y procesos de tolerancia a la frustración, el lenguaje es lo que nos va a permitir que el niño aprenda a manejar su frustración. Frustración es todo aquello que sentimos cuando nos estamos dedicando a una tarea que se percibe como más difícil, que nos parece muy difícil y que creemos que no somos capaces de hacerlo. Nosotros como adultos, cuando experimentamos frustración, pues ya tenemos como un repertorio de estrategias y qué hacer con respecto a la frustración. Los niños no. Cuando los niños se frustran, pues el primer instinto de todo el mundo es querer abandonar la tarea, porque no le gusta, porque no se siente capaz. Si enseñamos a nuestros niños a expresar sus emociones, enseñamos que decir no soy capaz o decir ayúdame, explícame, eh, está bien y es necesario, pues eso va a ayudar a que su tolerancia a la frustración mejore. Y como estamos hablando de intercambio de información, va a ayudar a que las habilidades de socialización y de interacción mejoren también. Entonces les pongo un ejemplo de algo que me pasó con uno de mis chiquitos esta semana. Es uno de mis chiquitos, él tiene diagnosticado trastorno por déficit de atención y hiperactividad de tipo mixto. Quiere decir que es inatento y es hiperactivo impulsivo. Y de hecho, una de las manifestaciones de su impulsividad está precisamente en esa frustración. Él no sabe cómo manejar la frustración, su autocontrol pues necesita estimularse y en eso estamos. Entonces, esta semana en una de sus clases virtuales, que era de matemáticas en inglés, pues él no estaba entendiendo la instrucción que tenía que seguir en el ejercicio de matemáticas, pues porque estaba en inglés, no la entendía por el vocabulario, y se frustró. Inicialmente, es decir, recién yo lo conocí, esa frustración habría sido tan bajita que habría ocasionado que el niño abandonara la clase sin más y se negara a volver a su clase. Si hubiera estado en el colegio, pues habría tenido, perdón, alguna manifestación física como empujar la mesa o cerrar el cuaderno, o bueno. Lo que pasó esta semana fue que él se levantó, igual se levantó molesto porque pues estar frustrado no es bonito, se levantó molesto, pero se fue a buscar a su mamá y le dijo, mamá, yo no le estoy entendiendo a la profesora, ayúdame. Eso es un ejemplo de intercambio de información. Lo que buscamos no es no sentir frustración porque todos nos vamos a sentir frustrados en algún momento de la vida. Lo que buscamos es que expresemos y digamos y utilicemos el lenguaje pues para lo que está hecho, que es para expresarnos. Eh, por eso es muy importante que si los niños tienen alguna dificultad en su habla, en su articulación, los llevemos al apoyo necesario de fono, porque pues si el niño quiere decir algo y el adulto no le entiende, va a ser doblemente frustrante para él. Y cuando empecemos procesos de lectoescritura, como uno habla, uno escribe. Entonces, si tiene, por ejemplo, sustituciones, es decir, si en lugar de decir casa, dice taza, pues va a escribir taza también, no va a escribir la casa. Hola Ana María, ¿cómo vas? Hola Carlos, gracias por venir. Entonces, por eso es tan importante que estemos pendientes del habla de los niños. Una vez que pues uno ya puede hablar y se puede hacer entender, el segundo paso para poder intercambiar bien la información es la asertividad. La asertividad entendida como la capacidad para expresar mis propias emociones. A veces hacemos como mucho énfasis en que tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, que hay que ser empáticos y pues los niños no se les dificulta y están en proceso de desarrollo. Entonces lo primero que tenemos que lograr es que el niño sea capaz de decir qué es lo que siente.
Nosotros como adultos sería recomendable también que tuviéramos esa capacidad de expresarnos y decir qué es lo que sentimos. Porque a partir de la expresión, cuando uno está en una relación de cualquier tipo, si uno puede expresar sus sentimientos, empieza a haber intercambio de información, es decir, el otro te devuelve y se retroalimenta. Ese tipo de actividades, de habilidades de intercambio de información, también pueden ser estimuladas a través del juego. Lo más importante es, pues de todo esto que vayamos a hablar hoy, es que en los niños todo lo podemos hacer a través del juego. Hay un juego para cada cosa, consulten a su terapeuta ocupacional de referencia. Pero por ejemplo, un juego de intercambio de información puede ser el adivina quién. Entonces este jueguito donde hay muchas tablitas con caras de diferentes personas y los que lo están jugando tienen que ir haciendo preguntas sobre cómo son los personajes para poder adivinar quién es el personaje que uno escogió. Estos juegos de adivina quién los podemos hacer en casa. Podemos tener en casa diferentes fichas e incluso, por ejemplo, podemos hacer juegos de adivina quién con esta misma instrucción con personajes que les gusten a los niños. Entonces, dependiendo si les gustan los superhéroes, si les gustan las princesas, si les gusta Goku, entonces pues uno empieza a desarrollar. Y lo más importante es que dentro del día a día, dentro de la vida cotidiana, promover también ese intercambio de información, hacer en familia, comunicarnos mucho y hacer muchas preguntas. A veces, por ejemplo, los papitos de los adolescentes me dicen, es que yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo le fue en el colegio? Y el niño dice, el chico, el adolescente o preadolescente dice, bien, y ya. Y me dicen las mamás, doctora, es que no toca como jalarle las palabras y él no se comunica. Es importante que las preguntas, para que uno pueda intercambiar información, no sean preguntas de respuestas monosilábicas, sí o no. Porque ante una pregunta, ¿cómo le fue en el colegio? Pues el niño va a contestar bien. Mientras que ante una pregunta como, ¿qué hiciste hoy? O ¿qué sucedió con el trabajo que tenías que entregar? ¿Qué pasó? Cuando hay alguna dificultad de convivencia con los compañeritos. Entonces hay que dejar que los niños, hay que preguntarle a los niños qué sucedió y que cada uno dé su versión de las cosas porque pues las cosas son diferentes dependiendo de uno cómo las mire, dependiendo de a quién le pasó. Entonces a eso hace referencia la habilidad de intercambiar información. Entonces ya llevamos, para hacer un poquito de resumen, llevamos uno, corporalidad. Entonces trabajamos corporalidad manejando nuestros espacios personales, trabajamos corporalidad con juegos como el Twister, trabajamos corporalidad con actividades de juego dramático, donde tengamos que gesticular, donde tengamos que movernos, donde tengamos que intercambiar. Ya que veo que Alejandro Díaz está conectadito, hola Alejo, trabajamos corporalidad con actividad física. Con ejercicios, entonces podemos adaptar en casa los espacios para que no perdamos esa capacidad de movernos y de hacer de comunicación con nuestro cuerpo. Número 2, la habilidad de intercambio de información. Entonces nos aseguramos de que podamos hablar bien, de que se entienda nuestra habla. Nos aseguramos de poder expresar nuestras emociones. ¿Cómo expresamos nuestras emociones? Primero hay que enseñar qué son las emociones, qué es la rabia, qué es la tristeza, qué es la alegría. La mejor película del mundo, Intensamente, siempre. Es como mi primera recomendación en expresión emocional. Aparte que la película, de hecho, tuvo un muy buen equipo de neuropsicología cuando estuvieron haciendo el guión y así pues los guionistas como que se aseguraron que no decir cosas como que no eran. Entonces, todo lo que es el componente neurocientífico de la película Intensamente estuvo súper bien asesorado. Entonces, pues, y es muy fácil para los niños y para los adultos, pues, entender cómo funciona el cerebro. Eh, Nuevamente les comento pues que precisamente el taller de la otra semana es sobre cómo funciona el cerebro y vamos a hacer actividades prácticas también.
Y finalmente, pues como ya sabemos manejar nuestros cuerpos, sabemos intercambiar información, pasamos a el último componente de estas habilidades, que son las relaciones como tal. Entonces, ¿qué es una relación? Pues es cualquier intercambio que se produce, que es justificado en el tiempo, o sea, es decir, que se repite, que es significativo para los demás y que me permite, por ejemplo, colaborar con otra persona, me permite aprender qué es el respeto, me permite aprender qué es la norma, qué es el seguimiento de instrucciones y me permite pues desarrollarme en armonía con los demás. Como les decía, los niños muy pequeños, todos nosotros los seres humanos desde que éramos pequeños, necesitamos aprender a relacionarnos, no es algo con lo que vengamos predispuestos, sino que es algo que tenemos que aprender con ayuda de nuestros padres, con ayuda de nuestros profesores, porque las relaciones dependen mucho de la cultura, las normas sociales dependen mucho de la cultura y, por ejemplo, varían mucho de familia a familia. Por ejemplo, hay familias donde nos saludamos de beso y abrazo, hay familias donde no. Entonces, cuando me voy a relacionar con el otro, debo tener en cuenta que el otro viene de una cultura diferente porque es de otra familia diferente. ¿Cómo aprendemos a relacionarnos desde la infancia? A través del juego, otra vez. En este caso, juego de reglas. El juego de reglas simples se puede desarrollar más o menos desde los niños de los 3 años en adelante. El juego de reglas más simples es, por ejemplo, la lotería. Por ejemplo, el dominó. Pasamos a juegos de reglas más complejos como por ejemplo el parqués, el monopolio. Si no colocamos reglas y si no les enseñamos a los niños a seguir estas reglas, vamos a tener dificultades de convivencia siempre. Entonces sí es muy importante que desde la casa los papitos tengan sus reglas muy claras y le enseñen a los niños la importancia de un buen límite, porque pues es de lo más importante en estas habilidades. Eh, digamos que una vez que hemos tenido en cuenta estas tres componentes, corporalidad, intercambio de información y relaciones, cada uno de estos componentes se puede estimular de forma independiente, se puede estimular por separado, pero pues debemos aprovechar como que todas las opciones que nos da esta época de contingencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer, tanto para los niños como para nosotros los adultos, para continuar trabajando y teniendo momentos en los que podamos poner en práctica nuestra habilidad de interacción y de comunicación? No hay otra forma de hacerlo que no sea creando experiencias. Eh, en este caso, pues serían experiencias virtuales. Como les decía, en casa, en familia, pues podemos incorporar dentro de nuestra rutina, si tenemos varios niños en la casa o si solamente uno o si solo somos adultos, espacios de juego dentro de la rutina semanal para poder seguir poniendo en práctica estas cosas. Pero pues quedaría faltando el componente del par, lo que les decía al principio, un niño no se comunica y no interactúa de la misma manera con sus papás y sus profesores de lo que lo hace con otros niños de su misma edad. Incluso si tenemos en casa niños con edades muy diferentes, pues también es más difícil, hay que buscar la experiencia del par, de la relación con la persona que tiene mi misma edad. ¿Cómo lo hacemos? Pues creando experiencias virtuales, papás. Hay un montón de actividades, hay un montón de opciones que podemos tener. Por ejemplo, yo en esta cuarentena he ido a cumpleaños virtuales. He estado como en 3 o 4. He tenido clubes de lectura virtuales. He tenido hasta fiestas virtuales. Entonces, va mucho en la creatividad, va mucho en la comunicación que, por ejemplo, en el caso de los papás, la comunicación que los papitos tengan con otros papitos, con los papás de los amiguitos de sus hijos. Va mucho en los profes, nuevamente, feliz día para todos. Eh, la manera en que podemos crear experiencias nuevas a través de la virtualidad. Entonces, por ejemplo, en estos momentos uno puede encontrar en internet
experiencias de escape rooms virtuales, completamente gratuitas y para niños y familias. Un escape room es una experiencia donde un grupo pequeño de personas entra a una situación y deben resolver unos problemas, unos acertijos, unos juegos para poder escapar de la habitación en situaciones presenciales. Literalmente es un grupo de personas encerrados en una habitación, encerrados en un cuarto, donde deben encontrar todas las pistas, deben responder todos los problemas para poder salir, y pues hay un tiempo límite en el cual uno puede salir. Es una experiencia bastante chévere de hacer en grupo. Y ahorita en estos momentos yo les estaré compartiendo por redes la información, pero hay escape rooms para niños incluso desde pequeñitos, como desde los 4 o 5 años he visto experiencias. Entonces, perfectamente en casa, por ejemplo, los sábados que ya hemos salido de teletrabajo y de telestudio, de la misma manera que antes hacíamos reunioncitas con los niños en la casa, pues nos podemos reunir con las mamitas virtualmente y organizar esta experiencia. En línea podemos encontrar también juegos como Stop, juegos como Pictionary, adivinar lo que uno dibuja, y nos reunimos, pues si son niños ya más grandecitos para jugar Stop, y los más pequeñitos pues que dibujen, y organizamos esta experiencia en grupo, a través de llamadas grupales, de forma que los niños pues puedan seguir teniendo esa experiencia de la interacción con el otro. Encontramos páginas también donde hay juegos de mesa virtual. Está la aplicación, una aplicación que se hizo muy popular al inicio del periodo de cuarentena fue la aplicación del parqués. Entonces, pues si en casa podemos en familia jugar parqués, súper bien. Y como el niño ya sabe jugar parqués, pues podemos jugar en línea con otros compañeritos. Lo que les decía, hacer fiestas, hacer reuniones virtuales, son muchos como muchos los recursos. Lo importante y lo primero que deberíamos hacer es como quitarnos de la cabeza que el hecho de que no podamos estar presentes en el mismo espacio físico va a afectar nuestra habilidad de comunicación e interacción. Sí es cierto, se afecta la corporalidad, pero pues ya les dije cómo podemos suplir esa corporalidad de alguna manera, pues por lo menos por ahora. Seguir trabajando con el intercambio de información, seguir trabajando con las relaciones. Si los niños extrañan a sus compañeritos de colegio, si ustedes como adultos extrañan a sus amigos, pues seguir manejando estas herramientas virtuales y seguirles sacando como el provecho. Eso sería como, pues, como las recomendaciones que tendría para darles. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a dejar, les voy a compartir aquí por las redes los links de las páginas que he estado utilizando, que han funcionado para trabajar esta parte de interacción virtual con los chiquitos. Lo que les comentaba, estamos en nueva temporada de Neuro en un Minuto. Vamos a hablar de alteraciones en las funciones cognitivas. Entonces, si tienen alguna inquietud o duda, son los lunes y los miércoles en nuestro canal de YouTube. Y nos veríamos entonces dentro de 8 días para hacer el taller interactivo sobre cerebro. Listo, muchísimas gracias por la compañía el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido mucho. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues me la comentan por redes, y pues espero que pasen un muy buen viernes y que descansen mucho el fin de semana. Hasta luego.